No, No hay que le baje. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 2 y vamos a dar a conocer nuestro trabajo. A continuación, nuestros compañeros. Buenas noches. Iniciamos con este caso con datos generales. Se encuentra en la unidad educativa 27 de agosto, en 10º año de educación general básica, nombres y apellidos, NMAA, la fecha de nacimiento, 11 de mayo de 2009, edad 14 años, sexo femenino, dirección Daule, recinto Trencito. Los familiares a continuación. Nombres y apellidos, GRAH, el parentesco es el padre, tiene 58 años, la ocupación es carpintería, la discapacidad tiene polio, eh, y la escolaridad tiene primario. La madre tiene 45 años, ocupación quehaceres doméstico, la discapacidad que tiene ella es estrabismo y también la escolaridad es primaria. Tiene un hermano de 15 años, es estudiante y él no tiene discapacidad y está en el primero de bachillerato. Información sobre el caso. Caracterización general del caso. Motivos para el estudio. Información sobre el entorno que lo rodea. La niña NMAA padece de estrabismo. Lo heredó de su madre. Su padre también presenta discapacidad de poliomielitis. El estrabismo es una alteración en la alineación de los ojos al momento de enfocar. Esto lleva a que se pierda el paralelismo, es decir, la posibilidad de que ambos ojos apunten en la misma dirección a la hora de enfocar un objeto, razón por la cual la niña presenta dificultades en su aprendizaje, en las asignaturas de lengua y literatura y matemáticas. En la primera, su caligrafía es poco entendible, su escritura tiene debilidad ortográfica, su lectura es lenta, confunde las letras, no reconoce los signos de puntuación y el acento de las palabras. En la segunda asignatura mencionada, no domina las operaciones básicas como es la suma, resta, multiplicación y división. En la escuela no es social. La niña prefiere estar sola, aislada del grupo. Ella percibe por sí misma que no es aceptada por sus compañeros, pero dentro de su entorno familiar ella es comunicativa, juega, establece conversaciones sin dificultad. A pesar de su discapacidad, la niña presenta fortalezas en algunas actividades, como en la distribución de su tiempo de forma adecuada para realizar sus tareas. Ayudar en casa, es ahorrativa, sabe valorar el dinero, organiza por sí sola los materiales que deben llevar al colegio. Entre las áreas potenciadas y afectadas, podemos decir que en el ámbito familiar, el área potencial nos revela que los padres de la niña presentan discapacidades físicas. Pese a ello, mantienen un hogar estable. No existen actos de violencia ni física, psicológica ni sexual. Además de ello, consideran un aspecto positivo en el ámbito económico, puesto que ellos saben valorar el dinero. Con respecto a las áreas limitadas, se evidenció que no cuenta con un espacio adecuado, ya que tienen que compartir su habitación. Además de que sus padres también presentan una discapacidad, tienen una instrucción primaria, lo cual la limita a guiar a la niña en lo académico. En el aspecto curricular, con referencia a las áreas potenciales, se considera notablemente que el refuerzo académico es una variable sumamente importante en el aprendizaje del estudiante. Mientras que en las áreas limitadas, en las asignaturas como matemáticas, lengua y literatura.
en el contexto referente a las relaciones interpersonales o a la conducta, en la variable relacionada a las áreas potenciales. Se denota que dentro de la relación familiar, la niña interactúa con otros estudiantes sin ninguna dificultad, por lo que sus habilidades comunicativas es buena. Y en el aspecto de las áreas limitadas, se denota que la niña no lo aceptan fácilmente en el ambiente áulico. Con respecto al desarrollo psicomotor en el área potencial, se evidencia que la estudiante organiza por su propia iniciativa sus tareas, mientras que con relación a las áreas limitadas, no presenta limitantes con relación al desarrollo psicomotor. Y finalmente, entre otros aspectos, presenta mayor significancia entre las áreas limitadas, ya que se denota que la niña hereda su discapacidad de estrabismo de su madre. Matriz de caracterización. Para crear dicha matriz de identificación se debe incluir los siguientes datos: dimensión de la caracterización educativa del estudiante, contexto y vida familiar. En este caso serían los nombres y los apellidos, parentescos, edades, ocupaciones, discapacidad y el número de contacto de los familiares del estudiante. Bienestar emocional. En este caso, se debe describir la percepción que el estudiante tiene de sí mismo y las estrategias de enfrentamiento que emplea en caso de fracaso, pérdida, de conflicto. Conductas adaptativas y desarrollo personal. ¿Cuáles son los apoyos que el estudiante emplea para cualificar? Salud y bienestar físico. ¿El estudiante padece alguna enfermedad? Características. El estrabismo es una alteración en la alineación en los ojos al momento de enfocar. Esto lleva a que se pierda el paralelismo, es decir, la posibilidad de que ambos ojos apunten en la misma dirección a la hora de enfocar un objeto. Lo habitual es que el estrabismo aparezca al nacer o poco después. Según indica la American Academy of Ophthalmology, esto se debe a una deficiencia en el funcionamiento de los músculos oculares. En este sentido, esto no logran mantener un equilibrio y por eso generan una falta de coordinación en los ojos. El estrabismo consiste en una desalineación en el enfoque de los ojos que se suele manifestar desde la infancia. A veces el estrabismo es constante y no tiene mayores variaciones. Otras veces aparece en forma intermitente cuando el paciente está fatigado, nervioso o enfermo. También cuando se ubican a determinadas distancias del objeto que quiere enfocar. En casi todos los casos, uno de los ojos tiene mayor agudez visual y puede apuntar de frente. El otro tiene menos agudeza y se sitúa en una posición no paralela. De acuerdo a la desviación que tenga, se ha definido varios tipos de estrabismo. Es un trastorno visual en el cual los ojos no se encuentran alineados correctamente y por lo tanto no se observan al mismo tiempo los objetos. Tiene una visión doble, movimientos oculares descoordinados, ojos que se alinean en la misma dirección y la pérdida de visión. También se indica y se pregunta, ¿no verdad?, en la matriz, si cuenta o no con un tratamiento médico, si toma algún medicamento y cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los cuidados que debe tenerse en el medio escolar y si debería utilizar o no lentes. Participación o inclusión escolar. ¿El estudiante se siente como parte activa de la sociedad? Sí, no y por qué. Adaptaciones curriculares que deben
de acceso al currículum a las metas del aprendizaje. ¿Cuáles son las metas que debe alcanzar el estudiante? Integrar al estudiante al grupo. La estudiante aprende las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Potenciar la empatía y la aceptación. Anudarla a que se pueda integrar entre los compañeros. Discernir correctamente la información expuesta en clase. Desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales y cognitivas para lograr su autonomía. Fortalecer la capacidad comunicativa social en el ámbito de aprendizaje. Recomendaciones para la familia, la escuela y el maestro. Recomendaciones para el maestro. Involucrar a la familia en el proceso educativo de la estudiante. Mantener una comunicación positiva y permanente con la familia. Apoyar a los padres en momentos en los cuales se sientan vulnerables emocionalmente por alguna dificultad de su hija. Socializar con los padres, hermanos y familiares en las estrategias pedagógicas que se aplican en el aula para que las utilicen en el hogar. Enviar a la familia lecturas selectas para que compartan con su hija y demás familiares. En el ámbito escolar, incluir al estudiante a realizar actividades culturales, deportivos, entre otros. Integrar a los trabajos grupales en clase. Inculcar a los estudiantes los valores hacia los demás con el respeto y la empatía. Después de realizar la matriz de caracterización, realizamos una encuesta al docente y a la madre para poder identificar el estado de la niña. Estrategia de intervención pedagógica. Para esto se tomará en cuenta lo que es el resumen, áreas potenciadas, áreas limitadas, ya expuestas anteriormente, y se desarrolla un sistema de acciones dependiendo de cada área. Las áreas a tomar en cuenta son el área familiar, el área curricular y el área motriz. Las acciones a tomar son implementar el plan de integración gradual, comenzando por parejas y aumentando el número de participantes de a poco, asignar compañeros con las mismas afinidades y facilidad de integrarse. Usar material manipulable como monedas, bloques y rompecabezas para enseñar matemática. Utilizar material concreto con ejemplos. Revisar lo que el estudiante aprendió antes de enseñar nuevas habilidades. Proporcionar ejemplos concretos que relacionen las matemáticas con la vida real. Incluirle en un baile o canto en donde forme parte principal del mismo, facilitarlo y resaltar los aspectos positivos de su aprendizaje, crear un espacio para el diálogo, sentarse al lado de ella y preguntarle cómo se siente en compañía de los compañeros, hacerle escuchar música o cuentos que se imagine cada persona que participa en él. Disponer de herramientas pedagógicas como audiolibros, ábacos, rompecabezas, material didáctico en las salas de clases. Involucrar a los estudiantes en actividades participativas como foros, debates, etc. Dentro de este marco también analizamos otros parámetros como son el tiempo de acción, que será durante todo el año lectivo, aproximadamente 10 meses. Los responsables son los docentes que están a cargo de las actividades y las clases, el DC como parte de la autoridad y el padre de familia desde el hogar. Los participantes son docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades, en general la comunidad educativa. Dentro de la estrategia de intervención pedagógica presentamos las posibles soluciones. Integrar al estudiante al grupo. El estudiante aprenda las operaciones básicas como son matemática, suma, resta, división, multiplicación. Potenciar la empatía y aceptación. Ayudarle a que se integre entre los compañeros. Discernir correctamente la información expuesta en clases. Desarrollar sus capacidades intelectuales, cognitivas para lograr su autonomía. Fortalecer su capacidad comunicativa social en el ámbito del aprendizaje. También hemos podido citar las siguientes observaciones.
implementar herramientas TICs en la unidad educativa, inculcar en los estudiantes valores de empatía, respeto, tolerancia, involucrar a la familia en el proceso educativo del estudiante. A las conclusiones que nosotros hemos llegado dentro de este caso de estudio es que el caso de la niña NMAA, su particular fue verla siempre aislada de sus compañeros. Por esta razón, se vio la necesidad de tomarla como ejemplo de caso especial, en el cual nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de ayudarle a incorporarse a actividades como sus compañeros. Es necesario hacerla sentir que es importante, que forma parte de la familia estudiantil. Por las dificultades presentadas en su aprendizaje, en especial en las asignaturas de lengua y literatura y matemática, se ha visto la necesidad de proponer una propuesta pedagógica, permitiendo de esta manera que el docente haga uso de estrategias metodológicas que brinden un apoyo adecuado al estudiante. Con ello, propiciar que el alumno realice actividades de enriquecimiento psicológico social para el desarrollo de las debilidades que la misma presenta. Es importante que padres de familia, compañeros, docentes y DESE trabajen conjuntamente, fortalecer las relaciones interpersonales del estudiante, con la finalidad de incluirle al grupo. Esto permitirá que mejore su rendimiento académico. Para potenciar las áreas afectadas en los alumnos de capacidades especiales, el Ministerio de Educación debe dotar de materiales adecuados al DESE y una capacitación continua a los docentes para trabajar con ellos, ya sean incluidos en igualdad dentro de la sociedad.